Agustín, más conocida como la capital arqueológica de América, se encuentra ubicada en el sur del departamento del Huila sobre el majestuoso relieve de los Andes colombianos, específicamente en la cordillera oriental a 1730 metros sobre el nivel del mar, en las estribaciones del ponderado macizo colombiano desde donde fluye la más significativa riqueza hídrica de Colombia. Esta es una región húmeda con frecuentes lluvias con una temperatura aproximada de 18 grados centígrados. En las noches la temperatura tiende a bajar haciéndolas un poco más frías. El municipio de San Agustín se encuentra ubicado aproximadamente en la capital departamental del Huila, la ciudad de Neiva, a unos 250 kilómetros y de la capital colombiana, la ciudad de Bogotá, a unos 540 kilómetros. Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura y el turismo. Su principal producto es el café, asimismo se siembran productos como la caña panelera, plátano, yuca, papa y productos de pan coger. La zona donde se encuentra ubicada está caracterizada por una gran diversidad geográfica y ambiental. A pesar de la deforestación, la región conserva algunos bosques primarios y animales silvestres. Entre los vestigios arqueológicos se destacan grandes estatuas y relieves en piedra, artículos funerarios, templetes, aterrizamientos, caminos y terraplenes. En el Museo de San Agustín se exhiben artefactos hallados durante investigaciones en la región. Algunos lugares de interés en San Agustín son la Fuente de Lavapatas, el Tablón, el Alto de Lavapatas, la Chaquira, el Alto de las Piedras y el Alto de los Cineros. La central hidroeléctrica de Betania se construyó para generar energía tras recoger las aguas del río Magdalena y sus afluentes y acumularlas en Betania. Además de generar energía, el embalse contribuye a regular el caudal de los ríos que la alimentan, en especial el Magdalena, desde su nacimiento en el macizo colombiano. El manejo de las aguas en Betania produce beneficios adicionales a la generación eléctrica. Los ríos durante las crecientes bajan en oleadas. Cada ola contiene altos volúmenes de agua que, sumados a la fuerza que toman en su descenso, pueden generar daños e inundaciones en los cultivos. Al entrar a la represa de Betania, los ríos con sus ondas se disipan lentamente. Así, Betania ha evitado desde el inicio de sus operaciones daños que la fuerza de las corrientes producían en las zonas ribereñas. La comunidad que habita aguas abajo y utiliza las sierras ribereñas se beneficia por la amortiguación de las crecientes de los ríos. En ese proceso, la intensidad de las olas se reduce dentro de la represa hasta apaciguarlas. Otro impacto positivo del embalse es el control de inundaciones. Al acumular el agua, la represa evita el impacto súbito de las crecientes. Al acumular esos excedentes de agua que producen los inviernos, Betania evita que se produzcan a su vez inundaciones río abajo. Así, el sistema Betania amortigua las crecientes y descarga el agua sin generar problemas. El
caudal que generan estas descargas está regulado de acuerdo a estrictas y obligatorias normas de operación que siempre se cumplen. Por las compuertas el agua sale de acuerdo a una programación que contempla variables como los ingresos y el caudal acumulado. Las descargas de Betania se realizan a través de un rebosadero de borde libre y de 3 compuertas. Por el rebosadero de borde libre el agua se derrama cuando llega a su nivel máximo, que es la cota 561. Los propietarios de las tierras a la salida de la represa Yasta Neiva, que cultivan sus tierras respetando la zona de protección, son los mayores beneficiarios de este sistema de control. Pueden sembrar con plena seguridad sin que sus cultivos corran el riesgo de intempestivas inundaciones derivadas del río o de la represa. La cultura del manejo del río y sus caudales en estas zonas se ha desarrollado a conciencia en la mayoría de los pobladores y propietarios. Con un sistema de divulgación e información, se alerta a la comunidad de antemano sobre los desarrollos decrecientes para que prevean sus actividades en las riberas y en las zonas de protección. Sin embargo, en zonas más alejadas, muchos kilómetros abajo de Betania, algo diferente ocurre. En los últimos años hay una tendencia a ocupar las riberas del río. Habitantes inescrupulosos desarrollan en las riberas cultivos e inclusive viviendas en las zonas de protección a pesar de las advertencias de autoridades y Betania. En las áreas de protección no deben establecerse viviendas ni cultivos porque, además de ser en su gran mayoría terrenos públicos, hacen parte del cauce de los ríos que necesitan durante las crecientes un lecho más amplio para circular. Si bien las descargas de agua que acumula y utiliza Betania están controladas, no ocurre lo mismo con los ríos que después de la represa alimentan el Magdalena. Estos ríos, cuando se presentan inviernos fuertes, verten sus aguas sin control sobre el río Magdalena. A veces el nivel genera inundaciones y daños en los cultivos ubicados en las zonas de protección que no han sido respetadas por los habitantes. En esta gráfica en rojo se observan los ingresos de agua en el invierno, la línea azul representa el nivel de la represa y la verde las descargas de Betania. Teniendo en cuenta la práctica de San Agustín y parar en el mirador de Betania, quisimos indagar lo siguiente. Averiguamos sobre el embalse de Betania. Pudimos obtener la siguiente información. La central hidroeléctrica de Betania se creó para recoger las aguas del río Magdalena y sus afluentes, y acumuladas en Betania, además de generar energía, se contribuye a regular el caudal de los ríos que lo alimentan, como el río Magdalena, que nace en el macizo colombiano. Impacto positivo es el control de las inundaciones. Al acumular el agua, la represa evita el impacto súbito de crecientes al acumular esos excedentes de aguas que producen los inviernos. Betania evita que se den inundaciones en el río abajo, y así Betania amortigua el agua de las crecientes y descarga el agua sin generar probables daños. Ahora, hablando de generalidades geográficas de nuestro país, Colombia es un país ubicado al noroccidente de América del Sur, con dominios territoriales y costas sobre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Por el relieve de nuestro país se divide en 6 regiones naturales, lo que permite tener una gran variedad de climas, de pisos térmicos, de productos agrícolas y diversidad de especies como la flora y fauna existentes en gran biodiversidad. El dominio que ejercen sobre la orografía las grandes cadenas montañosas es lo que determina en gran medida el sistema hidrográfico colombiano. Los ríos que se originan en las vertientes del sistema andino corren el mismo sentido, norte a sur. 3 cadenas montañosas más importantes del país
como son la cordillera central, la cordillera occidental y la cordillera oriental. El sistema hidrográfico colombiano se divide en 5 regiones vertientes hidrográficas que son la Pacífica, el Caribe, Amazonas, Orinoquía y Catatumbo. Colom- Colombia se encuentra situado entre el Ecuador y los trópicos. Esto se beneficia de la situación geográfica que le confiere al país una rica biodiversidad climática. Como podemos apreciar diferentes tipos de clima, por ejemplo, los nevados, los páramos, zonas desérticas como el desierto de la Tatacoa. Podemos también apreciar los como los climas templados, en fin. El cinturón o anillo de fuego del Pacífico, también conocido como cinturón circunpacífico, está situado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. Incluye a Chile, parte de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, México, parte de los Estados Unidos, parte de Canadá, luego dobla a la altura de las islas Aleutianas y baja por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Nueva Zelanda. El lecho del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, las cuales están en permanente fricción y por ende acumulan tensión. Cuando esta tensión se libera y origina terremotos en los países del cinturón, además, la zona concentra actividad volcánica constante. La cuenca alta del río Magdalena recibe el aporte de varios afluentes que nacen en ambientes muy variados de las cordilleras central y oriental, en los cuales se conforman unidades ecosistémicas que van desde las nieves perpetuas hasta cálidos desiertos, el macizo colombiano, el nudo de los Pastos, el piedemonte andino, el valle alto del Magdalena y el desierto de la Tatacoa. El macizo colombiano, en su extremo sur, es el centro de la red hidrográfica del país. También es conocido como nudo de Almaguer, estrella fluvial y esponja hídrica de Colombia. Esta zona es la más grande fábrica de agua del país. Abastece el 70% de la población colombiana. Se encuentra localizado en la zona alta andina, donde la cordillera central se divide en 2 grandes ramales, la central y la oriental, constituyéndose en sitio de gran biodiversidad biológica y cultural, donde confluyen los ecosistemas andino, amazónico y pacífico, otorgándole una gran complejidad biofísica y socioeconómica. El macizo colombiano es una región de montaña con estrechos valles y bien formadas terrazas, influida por el nacimiento y curso superior del río Magdalena. El clima va entre frío y templado hasta Pericongo, donde el río entra al alto valle llano de Garzón, a partir de este punto y hasta los alrededores de Neiva. El valle se ensancha dando lugar a una llanura ondulada y fuertemente erosionada, en donde la humedad disminuye, la temperatura aumenta y la altura se reduce de 1000 hasta 500 metros. Por lo que apreciamos que es la más grande y bella estrella fluvial colombiana, un ringlete de aguas nacientes. El Magdalena y el Cauca marcan el norte, el Caquetá corre hacia el oriente y el díscolo Patía va hacia el occidente. Es un gran nudo de montañas, cuna de cuencas y paso de caminos. Cuando nos referimos a los valles interandinos, afirmamos que son cuencas estructurales entre las cordilleras y no simplemente el producto de la erosión fluvial. Estas cuencas han sido llenadas por capas de ceniza y polvo volcánico de varios metros de grosor, lo que ha producido terrenos muy fértiles. Este hecho, sumado al de la altitud sobre el nivel del mar, ha contribuido a formar un ambiente agradable y una de las tierras tropicales más productivas del mundo.
El estrecho del río Magdalena es un accidente geográfico impactante de belleza natural, donde el río Grande de la Magdalena provoca un hermoso y enigmático paisaje ocasionado por su paso obligado por entre los estrechos pliegues montañosos del macizo colombiano, rompiendo y desnudando con su cauce la roca natural del pie de la montañosa loma. Paisaje localizado a pocos kilómetros de distancia del Parque Arqueológico de San Agustín, Huila, Colombia, y de la zona urbana del municipio de San Agustín, a tan solo 7,5 kilómetros. Este accidente geográfico se presenta cuando el río Yuma o río de las Tumbas o río Grande de la Magdalena irrumpe abruptamente por entre los pliegues montañosos de esta zona del macizo colombiano, reduciéndose obligadamente a pasar por un canal de 1,70 metros de ancho, conformado por las rocas del pie de la verde montaña tupida de vegetación y en la alargada y estrecha ribera que lo ciñe. Grandes piedras sirven de marco contextual al caudal de agua dulce, limpia, profundamente oxidada, pura y con una transparente y oscuro color verde. El estrecho de Magdalena, otro paraíso del encuentro espiritual y fundición material entre dioses y hombres precolombinos, produce hoy en día entre turistas y visitantes una gran admiración y presencia de Dios y su creación. El estrecho de Magdalena es un paisaje de gran belleza natural situado a pocos kilómetros de distancia de la zona urbana del municipio de San Agustín. Se presenta cuando el río Magdalena se ve obligado a subirse para pasar entre las rocas que forman un canal de 1,70 metros de ancho. En rasgos generales, el relieve del área del departamento del Tolima y del departamento del Huila es abrupto, con alturas que varían entre 350 metros sobre el nivel del mar en el valle del río Magdalena y 2.900 metros sobre el nivel del mar en la cordillera oriental. Allí encontramos dos tipos de morfología principales, una que es la plana ligeramente ondulada, que corresponde a los valles, bueno, si se pueden decir valles, de los ríos Magdalena y Cabrera y sus afluentes, además de la región del desierto de la Tatacoa. Esta zona está compuesta por rocas del grupo Honda y depósitos cuaternarios. Se caracteriza por su relieve plano a suavemente ondulado, con alturas que varían entre 350 y 600 metros sobre el nivel del mar. Presentan un drenaje denso en algunos sectores, subparalelo a subdendrítico, y conforma valles amplios en su gran mayoría. Ocupa aproximadamente un 25% de la ubicación. Y por otra parte, el segundo tipo de morfología que encontramos es la montañosa, que corresponde pues al flanco occidental de la cordillera oriental, donde se trata de un relieve accidentado, altamente disecado y fisiográficamente inmaduro, compuesto por rocas del macizo de Quitama y rocas mesocenozoicas, cruzando por corrientes que drenan desde la cima de la cordillera oriental, que tiene más o menos límites con el departamento del Meta, hacia los ríos de Cabrera, Ámbica y Venado. Por otra parte, la región del Valle Magdalena es menos compleja tectónicamente. Se observan buzamientos suaves con anticlinales y sinclinales de ángulos bajos con ejes ampliamente separados y fallamiento escaso. Las rocas metamórficas del Precámbrico y Paleozoico en el basamento de la cordillera oriental han sido interpretadas por Forero en 1990 como un terreno autóctono que formó parte del continente norteamericano y no del escudo de Guyana. Estas rocas representarían el cinturón orogénico caledoniano en Sudamérica, que tuvo lugar durante el Silúrico tardío al Devónico temprano, durante la colisión de Norteamérica y Gondwana, Sudamérica.